Un pilar fundamental en la red de transporte global, un centro neurálgico que conecta el sur de la Florida con el mundo. Una relación única con Latinoamérica. Hablaremos del Aeropuerto Internacional de Miami. Desde el inicio de la aviación, los aeropuertos son la base, el origen de los vuelos, y para comprender la historia de la aviación es necesario que hablemos de ellos. Para entender la historia de este maravilloso aeropuerto, es importante que nos remontemos a los maravillosos años 20, época en la que la aviación no era más que un experimento. Los orígenes del Aeropuerto Internacional de Miami se remontan a 1928, de la mano de la icónica Pan American Airways, de la que ya hablamos en otros relatos aéreos, y Juan Trippe, su fundador, quien desempeñó un papel fundamental en su desarrollo y también en el origen de gran parte de la infraestructura aeronáutica de la región, solidificando su posición como puerta de entrada a los Estados Unidos desde América Latina y el Caribe. Con el desarrollo de los hidroaviones y la época de la Gran Depresión, Pan Am abandona en gran medida la operación desde el aeropuerto, siendo revitalizada en la segunda mitad de la década de los 30, cuando Eastern Airlines comenzó a ofrecer vuelos regulares desde Miami, lo que aumentó el tráfico de pasajeros. A medida que la demanda de transporte crecía, se hizo evidente la necesidad de un aeropuerto más grande y moderno. Sin embargo, el estallido de la Segunda Guerra Mundial tuvo un impacto significativo en el desarrollo del Aeropuerto Internacional de Miami que todos conocemos. El gobierno de los Estados Unidos tomó el control y lo utilizó como base militar, lo que incrementó su crecimiento, con nuevas pistas, hangares y espacios para la capacitación y el desarrollo. Tras la Segunda Guerra Mundial, el MIA tiene su primer gran boom, esto unido al desarrollo del turismo y al desarrollo también de la ciudad de Miami. En 1945, el condado de Miami-Dade adquirió el antiguo Pan Am Field, lo que marcó el comienzo de una nueva era para el aeropuerto. Se llevaron a cabo importantes proyectos de construcción para modernizar las instalaciones y dar cabida al creciente número de pasajeros y vuelos. Varias aerolíneas latinoamericanas establecieron operaciones, lo que consolidó aún más su papel como centro de conexión regional. Los hermosos años 50 son uno de los primeros periodos de gloria del icónico MIA. El mundo quería dejar la guerra atrás y el aumento de los viajes de placer y de negocios, combinado con el crecimiento económico de la ciudad de Miami, impulsado por un aumento significativo del tráfico de pasajeros, impulsó el desarrollo del aeropuerto. Es para estos años que recibe su nombre alterno, el Wilcox Field, en honor a uno de los principales promotores y que aún orgullosamente lleva su nombre en su icónica fachada. El aeropuerto se convirtió en un importante centro de conexión para los vuelos entre los Estados Unidos y América Latina, y su reputación como puerta de entrada a la región se fortaleció. Los años 60 trajeron el color y también el gran desarrollo turístico tanto del Aeropuerto Internacional de Miami como de la ciudad. Y es que los años 60 son sinónimo de crecimiento, desarrollo y sobre todo innovación. Se construyeron nuevas terminales y pistas y se mejoraron las instalaciones existentes. Esto sumado a que es precisamente en los años 60 cuando llegan los aviones a reacción, revolucionando la industria de la aviación, y el MIA se adaptó rápidamente a estos cambios, y su influencia en la industria de la aviación internacional creció, siendo Pan American, Eastern y American Airlines sus principales operadores. Y así llegaron los complicados años 70 para la industria. El incremento de los precios del combustible provocó una disminución del tráfico de pasajeros. Sin embargo, la desregularización de la industria impulsó el crecimiento de la conectividad y una mayor competencia entre las aerolíneas, resultando en tarifas más bajas y el aumento del tráfico de pasajeros. El MIA se benefició de este aumento de los viajes aéreos, ya que las aerolíneas expandieron sus rutas a América Latina y el Caribe, convirtiéndolo en el aeropuerto más importante del sur de la Florida. Los años 80 marcaron una época impresionante para el Aeropuerto Internacional de Miami, teniendo como base de operaciones, o una de sus bases de operaciones, tres grandes aerolíneas de los Estados Unidos, hoy en día las tres desaparecidas, Braniff, Pan Am e Eastern Airlines. Y es que en los años 80 no solo estos grandes operadores de Estados Unidos tenían base en Miami, sino que es precisamente en esta época en que el aeropuerto se convierte en el principal centro de conexión entre Estados Unidos y América Latina. Miami. Miami, hacia Miami. Ahorita voy vía Miami. Para Miami. A Miami. A Miami.
Yo voy para Miami. Empresas como Varig, Aerolíneas Argentinas, LAN-Chile, Aeroméxico, Mexicana, Ecuatoriana de Aviación, Lloyd Aéreo Boliviano, Viasa y Avianca, sus grandes e icónicos operadores. El crecimiento económico de América Latina, el aumento de los viajes de negocios y de placer entre Latinoamérica y Estados Unidos, la ubicación estratégica de Miami y el crecimiento del turismo a los grandes parques de Disney en Orlando hicieron del sur de Florida uno de los destinos más importantes del mundo. 1991 fue un año que marcó un cambio radical en la historia del Aeropuerto Internacional de Miami, cuando dos grandes aerolíneas, cuyas principales bases de operación eran este aeropuerto, cerraron, Eastern Airlines y Pan American Airways, en diciembre de 1991, generando una ligera reducción en el tráfico aéreo muy temporal. Sin embargo, esta caída del tráfico fue rápidamente cubierta por la aerolínea que ya para la época se posicionaba como un nuevo gigante para Latinoamérica, American Airlines, aerolínea de la que muy pronto hablaremos en otros relatos aéreos. Y es que American Airlines desempeñó un papel fundamental en el crecimiento del MIA que hoy en día conocemos. La aerolínea se estableció tomando el control de gran parte de la infraestructura, puertas y hangares de Eastern y Pan Am, convirtiendo a Miami en un megacentro de conexión de la aerolínea, incrementando significativamente el número de vuelos y pasajeros que pasaban por el aeropuerto. La presencia de American Airlines atrajo a otras aerolíneas, lo que consolidó aún más la posición del aeropuerto. Durante esos años, el aeropuerto manejó un número récord de pasajeros y carga, y se llevaron a cabo nuevos proyectos de expansión para satisfacer la creciente demanda. Se construyeron nuevas terminales y pistas, y se mejoraron las instalaciones existentes. El MIA también se benefició del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que impulsó el comercio entre los Estados Unidos, Canadá y México. A finales de la década de 1990, el MIA se había convertido en el principal centro de conexión entre los Estados Unidos y América Latina. El aeropuerto ofrecía más vuelos que cualquier otro aeropuerto de los Estados Unidos y su influencia en la industria de la aviación regional era innegable. En los últimos años, el aeropuerto ha enfrentado serios problemas con terminales desactualizadas, filas interminables para controles migratorios o de seguridad y una creciente competencia de otros aeropuertos de la región, como el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale Hollywood, aeropuertos que ofrecen tarifas más bajas y un servicio más eficiente, lo que ha atraído a algunos pasajeros que anteriormente utilizaban el MIA. Además de ser un centro de conexiones global, el MIA tiene una fuerte relación con su principal comunidad, la comunidad latina. Hoy en día el aeropuerto sigue siendo el principal centro de conexión para los vuelos de América Latina y el Caribe, y su posición como puerta de entrada a la región sigue siendo indiscutible, manejando hoy en día más de 45 millones de pasajeros al año y vuelos a más de 100 destinos en todo el mundo. El impacto económico del MIA en la ciudad de Miami, América Latina y el Caribe es significativo. El aeropuerto genera miles de millones de dólares en actividad económica en la región, generando miles de empleos en los condados de Miami-Dade y Broward, y facilita el comercio y la inversión. Además de su papel como centro de transporte, el MIA también sirve como un centro para la comunidad latinoamericana del sur de la Florida. El aeropuerto alberga diversos eventos y actividades culturales que celebran la herencia latinoamericana y sus instalaciones están decoradas con obras de arte que reflejan la rica cultura de la región. Uno de los principales desafíos que enfrenta MIA es la creciente demanda de viajes aéreos. Para satisfacer esta demanda, el aeropuerto está planeando construir nuevas terminales y pistas, así como ampliar las instalaciones existentes y remodelar las antiguas terminales. Estos proyectos de expansión aumentarán la capacidad del aeropuerto y mejorarán su eficiencia, permitiéndole manejar un mayor número de pasajeros y vuelos. También está invirtiendo en nuevas tecnologías para mejorar la experiencia del cliente. El aeropuerto está implementando sistemas de chequeo automatizados para agilizar el proceso de viaje. Sin embargo, no todo es positivo. La competencia de otros aeropuertos de la región, el aumento de los precios del combustible, las preocupaciones de seguridad y quizás una caída de los viajes a Estados Unidos como consecuencia de las nuevas políticas migratorias son factores que podrían afectar, quizás de forma temporal, el crecimiento del aeropuerto. El Aeropuerto Internacional de Miami ha recorrido un largo camino desde sus humildes orígenes como un pequeño aeródromo de los años 20 a ser un centro de conexiones global, uno de los aeropuertos más importantes de Estados Unidos y sin lugar a dudas el aeropuerto más importante para la región latinoamericana, conectando prácticamente todas las ciudades con la ciudad de Miami.
Hoy en día, el MIA se erige como un testimonio del poder de la visión, la innovación y el trabajo arduo. Su profunda conexión con América Latina y el Caribe ha desempeñado un papel vital en su éxito, y su futuro parece prometedor. A medida que MIA continúa evolucionando y adaptándose a los desafíos, seguirá siendo una puerta de entrada vital para el mundo, uniendo al sur de la Florida con diversos destinos y culturas que ofrece el planeta. Cuéntanos, ¿conoces el Aeropuerto Internacional de Miami o te encantaría conocerlo? ¿Tienes algún dato que no hemos dicho? Déjanos saberlo en los comentarios. Si quieres conocer muchos más relatos aéreos, porfa suscríbete y dale click a la campanita de notificaciones. Nos ayudarías un montón.